Hola, buenos días a todos, estimados compañeros, amigos de la Universidad de La Plata. Hace tiempo que no he estado entre vosotros de manera presencial y por eso agradezco esta oportunidad que, aunque sea virtual, nos va a permitir ponernos en contacto. Por tanto, mi gratitud a la universidad y en particular a la Facultad de Odontología que ha permitido que hoy estamos reunidos. Os quería hablar de algo que todos estamos viviendo en los últimos momentos. Se trata de la adaptación de nuestra docencia, también de nuestra investigación a las épocas de pandemia. Voy primero a hacer una pequeña introducción de cómo nos encontrábamos y después mis colaboradores, el profesor Manolo Mata y el profesor Javier Martín de Llano, os comentarán también nuestra actividad modificada tanto para la docencia de grado como para la docencia de posgrado. Por tanto, el índice que vamos a introducir es la primera al punto cero, después grado, posgrado y al final volveremos a retomar la situación de la pandemia y los retos que nos hemos planteado para hacerlo, si es posible, mejor a partir de este nuevo curso académico que nosotros acabamos de empezar en el mes de septiembre. Si empezamos en el punto cero donde estábamos cuando en el mes de marzo nos confinamos y por tanto cambió toda nuestra actividad docente, primero os quiero plantear, aunque algunos me conozcan personalmente y conozcan un poco el entorno en el que yo hago la docencia en la Universidad de Valencia, pero bueno, un resumen para aquellos que no me conozcan. Luego, cómo fue la reforma educativa que nos llevó a modificar nuestros antiguos planes de estudio de las licenciaturas a los grados adaptados al espacio europeo de educación superior y finalmente la metodología que estábamos utilizando en el curso 19-20 y que hemos tenido que modificar de manera drástica. Somos, tal como pone en esta imagen, la cuarta universidad española, marcada dentro de los rankings entre la 200 a la 300 y a nivel de los alumnos que vamos recibiendo a lo largo de los años de otras universidades del espacio europeo, la segunda de España. Quizá por el clima, quizá por la paella, queremos pensar que también por nuestra docencia, la forma en que impartimos las asignaturas y cómo son los docentes. Pero sin duda ninguna no será probablemente para nuestros alumnos de intercambio el factor más importante. Tenemos una organización de universidad en la que contamos con 4 campus distintos, 4 entornos geográficos diferentes, 22 facultades, una escuela técnica superior de ingeniería, porque la mayoría de las ingenierías se dan en nuestra universidad hermana, que es la Universidad Politécnica de Valencia, y solo nosotros tenemos una escuela donde impartimos ingeniería. Pero tenemos 92 departamentos y 18 institutos de investigación, de manera que damos docencia de grado, posgrado a más de 50.000 alumnos, de los cuales más de 1.500 son alumnos de las ciencias de la salud. En principio, nuestra facultad en la que nosotros enmarcamos nuestra docencia, nuestra investigación, nuestra actividad de gestión, es la Facultad de Medicina y Odontología. Y en concreto pertenecemos al departamento de patología que tiene 3 áreas de conocimiento, desde el principio hacia adelante: biología, histología y anatomía patológica, la aplicación de los conocimientos de las ciencias básicas al diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad y la lesión. Impartimos docencia en 4 grados distintos: medicina, odontología y podología, los 3 grados de la Universidad de Valencia, en las que impartimos un total de 13 asignaturas, y también en 2 asignaturas con la universidad hermana que os había comentado, la Universidad Politécnica de Valencia, particularmente enmarcadas en el grado de ingeniería biomédica. En todas ellas, es decir, en estas 15 asignaturas, nos hemos visto obligados por la época de pandemia a modificar nuestra actividad docente. También lo hemos hecho en el posgrado y en el doctorado, y esto ha afectado a la modificación de materiales, a la modificación de criterios, en nuestro caso, en el departamento de patología, afectando a un total de 40 profesores, 7 catedráticos, 8 titulares y, como veis, personal de colaboración, que cada vez son más jóvenes y mejores, y son los que nos van a asegurar que en el lapso de pocos años estemos hablando de un personal más cualificado y probablemente más hábil para el tema de la adaptación a los espacios online, a la adaptación a la docencia virtual, etc. En concreto, os he puesto en este margen inferior de la diapositiva cuáles son las asignaturas que nosotros impartimos para la docencia de odontología. Concretamente, biología, histología, anatomía patológica, damos también alguna asignatura optativa y dirigimos trabajos fin de grado.
Si hablamos ahora de cuál es el proceso de reforma educativa de manera muy breve, nosotros ya nos adaptamos. No fue una pandemia, sino una modificación a nivel internacional dentro de Europa de cuáles eran los procesos educativos para poder llegar, después de un consenso entre todos nosotros, a una educación lo más consensuada posible, para que pudiéramos intercambiar dentro de este espacio europeo alumnos de un país a otro, para que pudieran ser profesionales cualificados y con reconocimiento directo de su formación previa en el país de origen. Lo hicimos tanto para los grados como para los posgrados y la herramienta fue lo que conocemos como los ECTS, es decir, el crédito europeo de transferencia, del sistema de transferencia de crédito europeo. Eso permite, por tanto, que en estos momentos y a partir del año 2001 nosotros podemos estar ya intercambiando, ahora con las dificultades de la pandemia, pero estamos intercambiando alumnos formados en un país hacia el país adyacente o limítrofe dentro de la Comunidad Europea. ¿Qué nos comportó ya aquella modificación? Pues básicamente que teníamos que priorizar los conceptos básicos por parte del estudiante y por parte del alumnado, dejar aquel papel pasivo que teníamos previamente, un alumno poco motivado que iba a escuchar pero no tenía una intervención directa en su proceso formativo, transformarse en una actividad más positiva, más involucrada, más participativa. Es muy importante la utilización de recursos que nos han ido dando dentro de la universidad y los hemos ido adaptando tanto a la formación del grado, primer ciclo, como a la formación de máster, segundo ciclo, como al tercer ciclo, la formación de doctorado. En estos momentos la formación de grado, tanto en medicina como en odontología, está por encima de 300 créditos y por eso medicina son 6 años académicos y odontología, que es en este caso lo que compartimos con vosotros, son 300 créditos y 5 cursos académicos a desarrollar. Cada crédito significa un módulo cada 5 créditos vienen a estar diseñados los módulos, de manera que nosotros para una asignatura como odontología tenemos habitualmente un módulo de docencia. Algunos son optativos, otros son obligatorios. La histología odontología es un módulo obligatorio y enmarcado en el primer curso. Posteriormente os iré introduciendo cómo son el resto de las titulaciones de máster y de doctorado. No todas esas horas de los créditos son presenciales. Vienen a significar entre 25 y 30, esto varía de una universidad a otra. Para nosotros son 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales solo 40% son presenciales y las otras 60% no son presenciales. Entre las presenciales queremos enmarcar y reseñar que impartimos clases teóricas, hasta ahora lo hacíamos en el aula, prácticas, seminarios y tutorías que las hacíamos también de manera presencial en nuestra sala de microscopios y la evaluación que también era de manera presencial. El estudio, la preparación de la evaluación y aquellos trabajos de carácter no presencial, el alumno lo realizaba en su domicilio. Aquí tenéis una imagen global de lo que es nuestra página web y en ella, como veréis, vienen las asignaturas de los distintos grados, algunos cursos interactivos, cuáles son los profesores que imparten docencia y la forma de contactar con ellos y los enlaces comunes, por ejemplo, a la programación semanal que todos nuestros alumnos tienen disponible para que de esa manera puedan organizarse, venir o no venir, dado si tienen todas las semanas prácticas o si esa semana coincide que no haya prácticas. En esta metodología, para primer ciclo y para grado, os he separado el 60 y el 40, más peso las no presenciales. Son más horas que el alumno no estaba dentro de la institución y menos horas en las que el alumno venía a nuestra sede, la Facultad de Medicina y Odontología, a recibir su formación, tanto teórica, práctica, de grupos tutorizados como de seminarios temáticos. Os muestro aquí cómo es una de nuestras aulas, diseñada ya en manera de banco corrido, con materiales fáciles de limpiar. Os lo anticipo porque en estas mismas aulas estamos impartiendo docencia, dado que se pueden separar con bastante facilidad los alumnos, poniendo una silla ocupada, dos no. Os voy anticipando conceptos que pueden ser interesantes para lo que después vamos a comentar. Y una presencialidad que estaba facilitada por la utilización
utilización de recursos, como es la proyección en la sala de prácticas o en la sala de teoría, la utilización de microscopios, la utilización de bandejas individuales. Evidentemente, esta foto con la doctora Sancho Tello está tomada en época de no pandemia, porque como veis los alumnos están muy juntos. En estos momentos lo que hemos hecho, después lo vais a ver con más facilidad, es quitar una de las filas centrales y por tanto separamos a los alumnos durante un espacio de metro y medio. Los alumnos dan grupos tutorizados y seminarios temáticos, lo estáis viendo aquí abajo, también en época prepandemia, evidentemente mucho más juntos. Ahora siguen haciéndolo, pero tenemos solamente a la mitad de los alumnos, la otra mitad recibe la docencia de manera síncrona, pero en otra aula distinta para poder tenerlos separados convenientemente. Respecto a las actividades no presenciales, y eso es muy importante para nosotros y por eso quiero comentarlo en esta primera etapa introductoria de esta aportación que os estamos haciendo, es que nosotros ya teníamos preparados material online, vídeos microscópicos de todas las preparaciones microscópicas que ofrecemos a los alumnos, tanto de histología general como de histología especial para odontología, y el alumno puede acceder a ellos desde su casa y por tanto facilitar lo que ha sido la adaptación a la docencia. Los aumentos de cada preparado están grabados a aumentos progresivos, destacamos con un comentario los aspectos más relevantes y todo ello lo hemos podido conseguir a base de proyectos de innovación educativa que hemos pedido a nuestra institución, la Universidad de Valencia, de manera progresiva en los últimos años. De esta manera, por ejemplo, aquí tenéis cómo intercaladas entre teorías y prácticas les ofrecemos a los alumnos también online láminas diagnósticas de imágenes representativas de aquellos aspectos más relevantes que el alumno puede señalizar, estudiar, comentar y después pueden ser evaluados puesto que se ponen en común con el resto de los compañeros de clase. Ahora, evidentemente, todo esto adaptado al espacio online. Este material que nosotros evaluamos muy positivamente es utilizado, y aquí viene una referencia que en un momento concreto utilizamos para una ponencia o un congreso, tanto las láminas como los documentos colgados de teoría por parte de los alumnos y eso nos reforzó la idea de que era una actividad a seguir potenciando y evidentemente la llegada del virus COVID-19 lo ha hecho o le ha dado un gran valor. Tenemos, por tanto, comentado hasta aquí cómo es nuestra situación prepandemia, pero nos pilló preparados. Primero, porque teníamos mucho material disponible y nuestra institución nos iba a facilitar la utilización de recursos como aula virtual, grabación online de conferencias, etcétera, etcétera. Y que os pasa a comentar ahora para la docencia de grado el profesor Manolo Mata. Buenos días, mi nombre es Manuel Mata y soy profesor de histología en el Departamento de Patología de la Universidad de Valencia. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la comisión organizativa por haberme permitido estar aquí en este congreso hoy y estar hablando sobre cómo fue, al menos con nuestra experiencia, la adaptación a la docencia en el grado en la Universidad Española y más concretamente en la Universidad de Valencia, donde desarrollamos nuestra actividad. Primero de todo, he de decir que dicha adaptación fue bastante compleja, debido en gran parte a cómo fue el desarrollo de la pandemia en nuestro país y a cómo fue la reacción del gobierno. Hay que tener en cuenta que hasta finales de enero no se reportó el primer caso de una persona infectada por el COVID-19 y no fue hasta un mes más tarde cuando empezaron a detectarse una serie de casos. Más o menos en el plazo de una semana, el gobierno decidió generar un estado de alarma en el cual quedábamos todos confinados en casa, se interrumpían las clases. Para que se hagan una idea, el estado de alarma se inició el día 14 de marzo, más o menos a las 3:30 de la tarde, y ese mismo día nosotros habíamos tenido clase hasta las 2, de manera que nos pilló pues totalmente fuera de juego. Con esto lo que tuvimos que hacer fue adaptarnos, adaptar la docencia en un tiempo récord, desde una docencia tradicional, una docencia presencial, donde aunque teníamos muchas actividades ya programadas para hacerlas mediante trabajo autónomo por parte del alumno, había un gran peso de la docencia, sobre todo en lo referente a la clase teórica, que era presencial. Debíamos adaptar esa docencia a una docencia en modalidad no presencial. Y esta adaptación no podía ser de cualquier manera. No podíamos comprometer los elementos vertebrales sustanciales de nuestras asignaturas que estaban recogidos en documentos oficiales denominados guías docentes. Además, con determinados hándicaps. No tuvimos la opción de implementar recursos electrónicos para dar esta docencia online, no tuvimos un periodo de adaptación, no tuvimos una formación adecuada del profesorado
para pasar a la modalidad online. No obstante de decir que no partíamos de cero. Nosotros en nuestra universidad ya contábamos con determinadas herramientas que han sido ya descritas en esta presentación que nos permitieron adaptar la docencia para poder llegar a todos los alumnos y poder al menos salvar la situación en lo que es más importante, lo que es las bases de las asignaturas en las cuales estamos impartiendo docencia. Es decir, contábamos con unas herramientas preexistentes que eran adaptables y se podían configurar para la nueva docencia. Con todo esto, en un tiempo récord tuvimos que planificar una docencia totalmente distinta. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, nuestra primera opción, nuestra primera aproximación al problema fue generar una docencia no presencial síncrona. La primera idea que tuvimos fue, bueno, nuestra aula virtual permite generar videoconferencias, de manera que lo que podíamos hacer era impartir las clases, compartiendo escritorios, compartiendo la primera presentación que podíamos subir a los alumnos a aula virtual en formato PDF y respetar, por tanto, horarios y respetar el curso, es decir, hacer un curso totalmente online. Esta primera aproximación, en principio, parecía la más fácil y la más realista, pero nos encontramos con una serie de problemas. El primero de ellos, circunscrito a la limitación de recursos electrónicos por parte no solo del alumnado ni del profesorado. El hecho de no contar con al menos una semana para adaptarnos a la nueva situación generó una serie de situaciones en las cuales tanto alumnos como algunos profesores, sobre todo esto afectó a alumnos, no tenían la capacidad tecnológica como para poder seguir estas sesiones online. Luego además nos encontramos con un segundo problema añadido y es el ancho de banda de Internet. En principio, nuestro Internet no estaba configurado pensando que esta situación podía darse. Hay que tener en cuenta que no únicamente los estudiantes universitarios, sino también los estudiantes de primaria, de secundaria, los trabajadores de empresas, todo el mundo se pasó a trabajar online. Eso quiere decir que la red se saturó. Esta saturación no permitía poder desarrollar la docencia online como en principio nos habíamos planteado. Además, las propias plataformas que utilizábamos, aunque en principio sí que permitían este tipo de docencia, se vieron saturadas. No estaban diseñadas para asumir estos miles de alumnos y estos cientos de profesores interaccionando simultáneamente junto con todo el resto del tráfico de la red y más aún teniendo en cuenta que esto debía darse en unas franjas horarias que a veces son muy complejas con un tráfico muy elevado. Debido a esto, nos planteamos abordar el problema desde otro punto de vista. Bueno, hagamos una docencia no presencial, una docencia electrónica basada en suministrar suficiente material al alumnado para que pueda trabajar en su casa de una manera autónoma. Y esto lo hicimos fundamentalmente con dos herramientas. Una fue la inserción de locuciones sobre presentaciones de PowerPoint que subíamos a los alumnos, de manera que elaborábamos diapositivas con la información precisa y concisa que debía tener el alumnado. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una de estas diapositivas donde vemos pues, las características principales de un epitelio estratificado plano queratinizado, en este caso para el grado de podología. Sobre estos esquemas podíamos insertar audios, como este que tenemos aquí, donde el profesor iba a describir, a generar el hilo conductor que debía seguir el alumno para comprender lo que el profesor quería transmitirle con esta diapositiva. Esta herramienta, aunque muy útil, resultó insuficiente. ¿Por qué? Porque aunque teníamos el audio, faltaba realmente un grado más de interacción con el alumnado. Ese grado de interacción fue fácil de implementar mediante la incrustación de vídeos escogidos en las presentaciones en los cuales el profesor, a modo de explicación, podía describir los esquemas que estaba viendo y podía señalar con el puntero aquellos aspectos importantes que quería remarcar. Aquí, por ejemplo, en la misma clase tenemos una diapositiva en la cual hemos incrustado este vídeo, donde el profesor pues, va, en este caso, a describir los principales criterios que utilizamos para la clasificación de epitelios en histología general. Podemos ver, si avanzamos un poco en el vídeo, cómo el profesor va marcando con el puntero sobre el esquema lo que es más importante o lo que él entiende que es más importante de cada esquema. Este sistema de adaptación de la clase teórica a la docencia remota, digamos, en principio funcionó relativamente bien, pero no era perfecta. Y no era perfecta por una serie de motivos. Tenía una serie de pros. Por un lado, los accesos que tenían los estudiantes que tenían un problema con el acceso a Internet podían bajarse las presentaciones,
tardaban más o menos tiempo dependiendo del ancho de banda que tuvieran, pero podían hacerlo. Luego, además, el estudiante era capaz de economizar, de organizar su tiempo. ¿Quiere decir esto? Bueno, pues aquellos estudiantes que, por ejemplo, estaban en medios rurales, más alejados de la ciudad, con poco ancho de banda, pues podían utilizar las horas de la noche, la madrugada para bajar el material, luego trabajarlo en su casa un poco a su tiempo. Y esto más o menos podía ser una situación ventajosa para ellos en cierto aspecto. No obstante, este sistema de docencia tiene más contras que pros, al menos desde nuestro punto de vista. ¿Cuál es? Primero es que el profesor no tiene un feedback de lo que está ocurriendo con el alumno y no es capaz de detectar en tiempo y forma los problemas en cuanto al aprendizaje de aspectos clave de la docencia. Además, no tiene una capacidad de adaptar en ese momento la información que estás dando al alumno. No puedes adaptar tu docencia a cubrir estas deficiencias, como decía antes. Luego, además, también existe una cierta limitación. Hay determinadas plataformas, no es el caso de la nuestra, pero sí, por ejemplo, es el caso de las universidades valencianas, que, por ejemplo, no admiten subir archivos de un tamaño mayor de 20 megas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto empiezas a meter vídeos es imposible, ocupan muchísimo espacio. Con lo cual hay que recurrir a sistemas complicados para comprimir estos vídeos, para comprimir la información y requiere cierto grado también de manejo por parte del profesorado de estos sistemas. Y luego además otro inconveniente también es que precisamente el estudiante economiza su tiempo. Y esto es un problema sobre todo en aquellos estudiantes que no son muy eficientes, que no son muy responsables y que no llevan la docencia al día y se encuentran al final de curso con una serie de problemas de base que no les permiten comprender las clases más avanzadas de las distintas asignaturas. Con todo esto, pues decidimos emplear una docencia, digamos, mixta. Por una parte, suministrábamos estos materiales al alumnado, estas clases locutadas y estos vídeos en PowerPoint, de manera que en principio ellos debían trabajar esto en su casa. Pero organizamos una serie de sesiones, que no podemos llamar clase, sesiones online, en las cuales trabajábamos los aspectos clave de cada bloque temático. Es decir, no pretendíamos dar una clase magistral explicando, por ejemplo, el tema de epitelos de revestimiento, pero sí, de una manera rápida, marcar cuáles son los aspectos más importantes, sondear al alumnado, hacer las preguntas clave y concisas para que el alumnado sea capaz de transmitirnos si realmente está entendiendo lo que nosotros comprendemos que debe entender, y en función de esto ser capaz de reforzar estos conceptos. Estas sesiones las organizamos mediante tutorías con números no muy grandes de alumnos, no más de 20, tutorías programas y además, al no ser clases estrictas desde el punto de vista académico, podíamos organizarlas en distintos horarios. Yo, por ejemplo, hacía muchas tutorías pues, en la franja horaria de entre las 3 y 3 y media, que es cuando la gente aprovecha para comer, o a las 7 de la mañana, horas en las cuales pues, no hay mucho tráfico en la red en ese momento. Además, podíamos, en estas mismas sesiones, dado que nos daba la opción nuestra plataforma de compartir el escritorio, apoyar, por ejemplo, con actividades tipo Kahoot o tipo cuestionarios, incluso con imágenes diagnósticas que preparábamos en nuestra casa, podíamos reforzar los elementos más importantes, sobre todo aquellos en los que veíamos deficiencias por parte del aprendizaje de los alumnos. Con estas adaptaciones conseguimos, en ese primer momento, generar un flujo adecuado de información entre el profesor y el alumnado y conseguimos un poco salvar el principal escollo de la docencia remota, que desde nuestro punto de vista consistía en lo que es la clase de teoría. ¿Qué ocurría con el resto de actividades programadas en nuestra docencia? Bueno, ahí fue más fácil, ahí todo fue más fácil. ¿Por qué? Bueno, por un lado, la docencia práctica ya estaba muy desarrollada en su modalidad online. Nuestro departamento había contado con varios proyectos de innovación muy importantes con los cuales se había desarrollado una página web con una serie de cuadernillos de prácticas, con unos objetivos, con unas imágenes muy bien descritas y con unos vídeos que describían perfectamente las preparaciones, de manera que el alumnado con esta información casi era capaz de cumplir con los objetivos más importantes de las prácticas. ¿Qué quedaba? Quedaba un poco ser capaces de adaptar cada preparación, digamos, al grado concreto del alumnado. Es decir, no es lo mismo el grado de comprensión que se le exige a una preparación a un ingeniero que se le exige a un odontólogo o a un médico. A un ingeniero siempre haremos más hincapié en el refuerzo de los tejidos, en la configuración de los tejidos conjuntivos. A lo mejor a un médico general nos interesa más en ese momento hacer más hincapié en el componente celular de un tejido. De manera que con pequeños apuntes, digamos, debíamos adaptar un poquito esta docencia. Esto lo hicimos gracias al uso de microscopios virtuales. Nosotros
Ya habíamos desarrollado todo un microscopio virtual en el cual teníamos escaneadas las preparaciones de prácticas y sencillamente a partir de esas preparaciones y utilizando cualquier herramienta de grabación de captura de pantalla podíamos generar vídeos como estos que complementaban a los que ya teníamos, pero que daban una orientación especial. Por ejemplo, en este vídeo podemos ver cómo el profesor pues va describiendo en este caso una tráquea y cómo vamos pues navegando por el preparado y marcando los aspectos más importantes. Hola, buenos días. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hemos adaptado la docencia de posgrado a las condiciones actuales de una docencia no presencial. En primer lugar, voy a mostrarles el ejemplo de una de las asignaturas que impartimos en un máster, que es la Oral History. El máster, esta asignatura entra dentro del máster Dental Science, que es un máster que está organizado por la Universidad Jaume I, una universidad que está situada en la provincia de Castellón, limítrofe con Valencia, y el director de este máster es el profesor Julio Suárez, con el que mantenemos una estrecha colaboración. El máster tiene una duración de 2 años y en total son una carga docente de 120 créditos europeos. Es un máster internacional, con una gran presencia sobre todo de alumnos de la India y alumnos australianos, aunque hay también presencia de alumnos europeos. Esto hace que tengamos que funcionar, por ejemplo, a la hora de programar los calendarios, entrega de tareas, etcétera, el gran desfase horario que hay entre todos estos países. Aunque este máster tiene presencialidad en algunas asignaturas, debido a que tienen prácticas clínicas, en nuestro caso, nuestra asignatura Oral Histology es una asignatura totalmente no presencial. Esta asignatura, que tiene una carga docente de 5 créditos europeos, la hemos dividido en 4 módulos. El primer módulo hacemos un repaso y incidimos en lo que son la exposición y descripción de los principales tejidos, haciendo mayor hincapié en el tejido óseo. Los módulos 2 y 3 hacemos una descripción histológica profunda de los tejidos dentales y tejidos peridentales. Y el último apartado, el apartado número 4, lo dedicamos a dar una visión histológica de los implantes y sobre todo de las técnicas de ingeniería tisular aplicadas a la regeneración de tejidos tanto dentales como peridentales. Para dar esta docencia no presencial contamos con una plataforma que es el aula virtual. El aula virtual está basada en el Moodle, en esta herramienta Moodle, y nos permite jugar con diferentes actividades y con diferentes recursos. Por ejemplo, nos permite compartir cualquier fichero con los alumnos, nos permite comunicarnos con los alumnos tanto directamente, mediante chat, directamente online o en línea, como mediante correos electrónicos con la herramienta QuickMail, o nos permite generar videoconferencias para hablar directamente con los alumnos o compartir un fichero, un PowerPoint, lo que sea con los alumnos mediante la herramienta Blackboard. Nos permite programar tareas, la fecha de entrega de estas tareas, nos permite generar grupos de trabajo dentro de lo que son los alumnos, etc. A continuación les voy a mostrar, tal como ha quedado, el aula virtual de esta asignatura. Esta es la visión general. Nos desplazamos por la aula virtual para que vean cómo damos primero una información general de consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos. De manera que tenemos unos documentos generales que vamos renovando según va avanzando el curso. El curso nuestro dura 3 semanas y luego habrá una información básica de cada uno de los módulos. Además, en esta aula virtual pues tenemos acceso a los participantes del curso, información específica de cada alumno, evaluación de cada alumno, etc. Lo fundamental en este tipo de docencia no presencial es la comunicación con los alumnos, para que ningún alumno quede desfasado, quede descolgado de la asignatura, que como digo, en nuestro caso se da intensivamente durante 3 semanas. De manera que continuamente mantenemos informado al alumno de lo que esperamos de él, de lo que debe, conocimiento que debe adquirir en cada módulo, de cómo le vamos a evaluar y, por supuesto, del calendario con fechas tope, fechas límite que debe cumplir. Además,
Al final de cada módulo, como veremos a continuación, el alumno debe realizar un control, unas pruebas, y nosotros hacemos un seguimiento del resultado de estas pruebas para, en su caso, contactar con estos alumnos que pueden tener dificultades para evitar eso, el que queden descolgados de esta asignatura. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos comunicarnos con los alumnos, de manera que toda la información se la enviamos por correo electrónico, pero aparte depositamos en el aula virtual el mismo texto de los correos electrónicos que les mandamos para que tengan libre acceso a esta información. Pues en este caso sería información que les mandamos antes de que tengan que estudiar o profundizar en el módulo 1, en el módulo primero, y les mandamos información acerca de qué esperamos que aprendan, cómo lo pueden aprender, y al final les recordamos que tienen que realizar un control, una prueba control, para verificar los conocimientos adquiridos en esta parte. ¿Qué material les proporcionamos? Que les depositamos en el aula virtual. Pues en los módulos 1, 2 y 3, en cada módulo les depositamos un fichero con información tanto textual como iconográfica de las estructuras que se van a estudiar en ese módulo. Y al final, además, agregamos toda una serie de imágenes en la que anotamos y explicamos imágenes histológicas para que poco a poco ellos sean conscientes de cómo evoluciona su aprendizaje en los diferentes tejidos que vamos estudiando. El módulo 4 también tiene esta estructura. Lo que pasa es que en el módulo 4, además, pretendemos que al final hagan un ensayo sobre algún tema de ingeniería tisular, de manera que con antelación, entre otras cosas, en este módulo 4 les proporcionamos el enlace a 6 trabajos científicos de libre acceso para que los lean durante las 2 últimas semanas del curso y les sirva para preparar el ensayo que deben de entregar al final como parte de la evaluación continua que tienen. Aquí simplemente les voy a mostrar un ejemplo de fichero de forma muy rápida que les entregamos. Entregamos un fichero con toda la información textual, traemos información iconográfica, y al final de este fichero añadimos una serie de imágenes histológicas en las que detallamos, tanto textualmente como por anotaciones, las diferentes estructuras que deben ser capaces ya de reconocer en imágenes histológicas como las mostradas. Conforme avanzamos el curso, pues vamos realizando la evaluación continua. En primer lugar, la evaluación de los módulos 1 y 2 y 3 se basa en un control que deben realizar al final de cada uno de estos módulos y en entregar dentro de las fechas previstas en el calendario. El módulo 4, como ya he dicho antes, se basa en que deben redactar un ensayo en algún tema relacionado con ingeniería tisular que les hemos propuesto, y evaluamos este ensayo. Como muestra de lo que es esta evaluación continua, les pongo un ejemplo dentro del fichero de la información que les entregamos. A los alumnos, al final de cada uno de los módulos, les entregamos estas imágenes para la prueba, en la que en total en el curso les tendremos 30 imágenes, cada una de ellas, como se muestra aquí, pues generalmente 2 o 3 estructuras señaladas que son las que deben localizar e interpretar. De manera que les damos unos ficheros en los que hay un listado con diferentes estructuras, y ellos deben relacionar las estructuras marcadas, anotadas en esas imágenes test, en esas imágenes pruebas, con alguna de las estructuras que les ofrecemos. De esta manera realizamos la evaluación continua, valorando esos controles que deben entregarnos y que supone el 50% de la nota, junto con el ensayo. Y al final le realizamos un examen tipo test que supone el otro 50% de la nota. Este examen tipo test consta de una cantidad variable de preguntas, en que en cada pregunta les ofrecemos 4 distractores y la respuesta correcta que deben contestar. Por supuesto, tiene un tiempo limitado para realizar este test. Lo único que tenemos que tener en cuenta es, como ya he dicho antes, el desfase horario, de manera que está abierto durante una ventana amplia de tiempo para que puedan
para que puedan rellenarlo y solo pueden hacerlo durante una vez, solo tienen una posibilidad de contestar. En cuanto a las preguntas que ponemos en este examen, tipo test, contamos con una herramienta de Moodle que es el banco de preguntas. Y es una herramienta muy útil porque permite introducir directamente las preguntas en esta plataforma, de manera que hay que poner el enunciado y las 4 respuestas posibles y señalar cuál es la verdadera. Y generamos así un banco de datos en las que el sistema aleatoriamente puede seleccionar las preguntas que le van a aparecer a cada alumno. Además, se pueden generar subcategorías de manera que podemos seleccionar que de 10 preguntas, 5 sean de histología general, 3 de tejidos dentales y 5 de tejidos del periodonto, por ejemplo. Además, otra posibilidad es que si ya contamos con un fichero Word o fichero de texto en el que tenemos estas preguntas, podemos importarlas y guardarlas en este banco de preguntas de Moodle. Aquí muestro un ejemplo de un examen hipotético en el que habría 10 preguntas. Esta sería la pregunta quinta. Pues como ven, tenemos el enunciado de la pregunta, las 5 posibilidades que se le ofrecen al alumno y el alumno debería elegir una de estas opciones como la opción correcta. Una ventaja que tiene este sistema de banco de preguntas, una ventaja para nosotros, sobre todo que nuestra base es la morfología y es la imagen, es que en estas preguntas podemos relacionar lo que es el texto de la pregunta con una imagen, y una imagen además de alta calidad, de manera que podemos incluir imágenes histológicas en las que podemos señalar, como en este caso, esta estructura marcada con una hernia, y el alumno debe elegir qué tipo de estructura es de las 5 que le ofrecemos en este examen tipo test. Por último, por tanto, lo que hacemos es evaluar al alumno, considerando tanto esa evaluación continua, 50% de la nota, como el resultado de esta prueba final, de este examen en línea, que corresponde al otro 50% de la nota. En esta asignatura tienen 2 posibilidades de aprobar, de manera que hay 2 convocatorias. Si en una primera convocatoria no han aprobado la asignatura, posteriormente pueden volver a repetir este examen en línea e intentar aprobar la asignatura, que en principio todos los alumnos al final la aprueban en su curso correspondiente. A continuación ya simplemente les voy a hablar por último de cómo se realiza la defensa de las tesis doctorales en nuestro departamento, en nuestra universidad. En principio, la defensa de las tesis doctorales presencial consiste en que el alumno, el doctorando, entrega su tesis doctoral públicamente, acceso libre a cualquiera que quiera verla, tanto en papel como en formato PDF. Se reúne el tribunal, un tribunal de 3 miembros, y el alumno expone o defiende esa tesis doctoral ante los miembros del tribunal, y los miembros del tribunal la califican. Actualmente, debido a la situación actual, pero también cuando se trataba de tesis internacionales en las que había dificultad de que algún miembro del tribunal pudiese acudir aquí a Valencia a estar presente, pues la defensa es síncrona. En ningún caso es asíncrona, sino que siempre es defensa en directo, digamos, en línea, de esa tesis doctoral en presencia de los miembros del tribunal, tanto que pueden estar presentes aquí en Valencia, en nuestra universidad, como miembros del tribunal que se encuentren fuera de España o en otros sitios de España. El alumno, de nuevo, tiene que entregar esa memoria tanto por escrito como en PDF y, como digo, debe hacer una exposición y defensa asíncrona ante todos los miembros del tribunal, y además se generan varias localizaciones, varias sesiones, una sesión pública en la que cualquiera, en principio, puede estar atendiendo a esa defensa síncrona de la exposición, pero también una sesión privada que permite que los miembros del tribunal hablen entre ellos a la hora de calificar, evaluar el trabajo que se les ha presentado. Bueno, para finalizar esta intervención del profesor Manuel Mata, que os ha planteado cómo nos hemos adaptado a los grados, y del profesor Martín de Llano, que os ha comentado la adaptación al posgrado y al doctorado, tanto versión máster como realización de la investigación de una tesis doctoral, voy a finalizar ahora con los nuevos retos que nos planteamos. Tal como Manolo os comentaba, de un viernes a mediodía donde habíamos dado clase a ese mismo fin de semana, entrando en el episodio de cada uno en su casa, profesores, estudiantes, y por tanto anulando la presencialidad de la docencia teórica y de la docencia práctica, estamos satisfechos con lo que hicimos porque hicimos lo que pudimos en época de pandemia.
Pero ahora viene el más allá. ¿Qué nuevos retos nos hemos planteado? Y en este nuevo curso académico, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente, y a modo caricatura, hay un problema que es el binomio. Es decir, ¿qué podemos hacer los profesores? ¿Qué puede hacer el alumnado? ¿Y con qué recursos contamos? Es decir, ¿nos vamos a llevar bien o no nos vamos a llevar bien? Nosotros creo que hemos sacado la experiencia de esta época de crisis en que podíamos hacerlo mejor y desde luego estoy convencida de que los alumnos también. La institución, y paso ahora a describiros muy someramente, nos ha formado desde el mes de junio, julio, evidentemente online, sobre distintas plataformas, el Moodle, el Teams, la grabación mediante la Blackboard, los PowerPoints locutados. Nosotros estamos, todos nosotros, todos los profesores, los titulares y los profesores colaboradores, en mejores condiciones ahora de hacer la docencia. Primero, porque conocemos mejor las herramientas. Segundo, porque la institución se ha reforzado en cuanto a sus sistemas informáticos para poder transmitir a los alumnos. Y sobre todo, porque los alumnos también están en condiciones de esforzarse de una manera distinta. Es decir, están en condiciones de tener presencialidad cuando es posible, la mitad del alumnado de una clase, manteniendo la distancia de seguridad, y el resto del alumnado se encuentra en casa recibiendo de manera síncrona las lecciones teóricas, las clases prácticas, los seminarios temáticos, las láminas diagnósticas, es decir, toda nuestra actividad. Pero de lo que quería hablaros para finalizar, y es un nuevo reto, todavía no lo hemos asumido como institución, pero creo que está a las puertas y es imprescindible, cómo garantizar la calidad de la enseñanza online. Y básicamente cómo asegurarnos de la calidad no solo de la docencia, sino también de la evaluación. Todos sabemos, y probablemente vosotros habéis padecido igual como nosotros, la situación de que un alumno poco participativo, nada involucrado, incluso alumnos de un nivel más bajo con respecto a sus compañeros, han aprobado las asignaturas del curso pasado con unas notas que no correspondían. El sistema de copia, el sistema de traspase de información de un alumno a otro, ha hecho que nosotros en estos momentos no podamos asegurar que nuestra docencia fue suficiente para que el alumno alcanzara el nivel que al final figura en el acta. Nosotros lo hicimos, pero no creo que él aprendiera tanto como al final la nota que ha sacado. Por eso os presento un proyecto de la Unión Europea, enmarcado en aquello que os decía del Espacio Europeo de Educación Superior, que han llevado adelante varias universidades españolas y muchas universidades extranjeras, que se llama Proyecto Tesla. Básicamente se basa en dos pilares, la autentificación y la autoría, no solo de las pruebas del día a día, sino también de los procesos finales de evaluación. En nuestro entorno lo lidera una universidad que siempre ha sido online, que es la Universidad Oberta de Cataluña. Es una universidad que imparte docencia desde hace muchísimos años de forma no presencial. Pero como veis en esta imagen, otras muchas universidades, como os decía, y muchas agencias de calidad. ¿Por qué? Porque al final la evaluación de la actividad docente se realiza por parte de las agencias nacionales, que evalúan también la producción científica, pero evalúan la calidad docente de los grados, posgrados, másteres y doctorados. Y están particularmente interesados en que se hagan condiciones de una calidad mínima exigible para todos los procesos, tanto de docencia como de evaluación. Pues bien, en estos momentos están involucrados, como veis ahí, un número muy importante de estudiantes y un número muy importante de instituciones. ¿Qué es lo que se puso en marcha? Pues inicialmente, y hasta en concreto en la Universidad Oberta de Cataluña, como os decía, que lleva haciendo docencia online desde el 1994, primero se planteó solo introducir una validación para los exámenes, pero en estos momentos están evaluando también la docencia. ¿Por qué para los exámenes? Pues bueno, a modo gráfico os planteo en esta diapositiva que es lo que se había utilizado como herramienta no válida, pero bastante habitual para realizar un examen presencial. La chuleta dentro del boli, la chuleta en la mano,
un micrófono en la gafa, los nuevos teléfonos inteligentes que en lugar de darte la hora y los pasos te están dando el resultado, una respuesta. Y bueno, en época de pandemia, a modo broma, como os decía, la existencia de la mascarilla con información. Consiste en retirarse la mascarilla y leer lo que pone en el interior de carácter técnico, es decir, cuántos son los tipos de epitelios, cómo son las células musculares estriadas, etcétera, etcétera. Es decir, hemos cambiado la forma de tener una chuleta, se dice chuleta al menos en castellano, no sé si se dice así en vuestro país, pero bueno, es aquella información no permitida que el alumno utiliza durante la realización de los exámenes. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Que, como os digo, en principio puede estar a disposición, desde luego, del espacio europeo, pero es posible que se pueda implementar algo en vuestro entorno geográfico. Pues básicamente lo que hace es un estudio, un análisis del documento, es decir, se estudian con herramientas si hay plagio, es decir, si aquello es un copia y pega de otro lugar que el alumno ha conseguido y que te ha enviado como propio, cuando en realidad se trataría de otro autor el que ha realizado ese resumen o esa aportación. Se utilizan técnicas de análisis forense, es decir, estamos haciendo análisis de todos los alumnos, determinando si se puede verificar la autoría de ese documento. Hay medidas de carácter biométrico, reconocimientos faciales, reconocimientos de voz, reconocimientos de la frecuencia y la intensidad del tecleo en el ordenador. Y si todo esto lo conseguimos a base de intercambio de información con el alumno durante el curso académico, nos está enviando de manera progresiva y desde el inicio del curso documentos que evaluamos, hacemos conexiones y evaluamos a través de la fotografía su cara, le pedimos que nos grabe un mensaje de voz y reconocemos su voz. En el momento de realizar el examen, el sistema tiene ya almacenado todos esos criterios para que nosotros sepamos sí o sí que el alumno que tenemos delante y que está efectuando esa evaluación parcial o final, continuada o única, es el alumno al que nosotros le hemos de evaluar y por tanto tengamos la certeza de que la nota que le estamos dando es la que corresponde a su nivel de conocimiento y aprendizaje. Todo eso además se puede reforzar con firmas digitales, etcétera, etcétera. Básicamente para eso necesitamos que la institución se vea involucrada, que tengamos permiso institucional para poderlo implantar, que los profesores estén entrenados en el manejo de esta herramienta, que los alumnos quieran ser sometidos, pero evidentemente si no es ilegal deberán someterse y desde luego que tengamos todas las herramientas necesarias para poder asegurar que el proceso de docencia y la evaluación está siendo de calidad. Como decía, lo hicimos como pudimos, creo que lo hicimos bastante bien, pero estamos obligados a hacerlo mejor. Tenemos mejores herramientas, nos hemos formado, vamos a dar una docencia creo que de mejor calidad este curso académico, ya lo hemos iniciado, pero quisiéramos todos que la evaluación al final fuera también una evaluación seria, rigurosa y que permitiera a todo el profesorado poner una nota final de evaluación que se corresponda con el aprendizaje de los alumnos. Bueno, pues agradeceros de nuevo vuestra invitación a participar en mi nombre y en el nombre de Manolo Mata y Javier Martín de Llano. Esperamos que todas estas consideraciones os sean útiles y que en el más allá de la pandemia seamos mejores profesores y formemos mejor a nuestros alumnos. Gracias por vuestra atención y mucho éxito en el Congreso.